La historia dirá que hubo un país que era el que tenía más muertos por millón de habitantes que todos los países del mundo. La historia dirá que había un país que tuvo el descalabro económico más fuerte desde la última guerra que tuvo con un país vecino, y que en el momento más álgido de la crisis, la representación en el Congreso quiso organizar una vacancia express para que, encima de todos los problemas que ya estaban generados, puedan diferir el proceso de elecciones para alargar su inmunidad parlamentaria, para no tener que enfrentar los casos penales y judiciales que tenían importantes miembros de la Cámara de Representantes. Esa es, lamentablemente, la historia del Perú de hoy. ¿Y qué es lo que hemos venido teniendo desde que PPK fue elegido presidente? Primero, el clásico vacancia presidencial versus disolución del Congreso, que terminó con la renuncia de PPK en primer lugar y con la disolución del Congreso después. ¿Y cuál fue el conflicto principal en ese periodo entre el Ejecutivo y el Legislativo? El conflicto principal fue que, a partir de los audios de la crisis de corrupción en el Callao, nos dimos cuenta que en el medio del caso Lava Jato existía una correlación de jueces corruptos, policías corruptos, empresarios corruptos y políticos corruptos, y que estos eran blindados en el Congreso porque no se quería que se procese debidamente a Pedro Chávarri y a todos los demás hermanitos del caso de los audios del Callao. Por eso es que Vizcarra tiene la imagen de ser un luchador contra la corrupción, porque él le dio un rumbo a su gobierno a partir de la lucha de estas causas. Y entre ellas, ¿cuáles son las cosas que se hicieron? Bueno, en primer lugar, vía referéndum, ¿no? Se hizo una reforma del sistema de justicia para enfrentar la corrupción y cambiar la correlación de fuerzas de un esquema del sistema de justicia afectado por las mafias y por las actividades ilegales. Y en segundo lugar, se prohibió la reelección de congresistas, lo cual golpeó a determinados sectores políticos que eran los que más querían encubrir a Chávarri y al resto de los hermanitos. Esa es la situación que llevó a la disolución del Congreso. Pero la presencia de actividades ilegales y de intereses subalternos, como lo son los intereses de los dueños de las universidades, que no quieren que haya un control y supervisión de la SUNEDU, siguen estando vigentes en el Congreso. Y hoy día la combinación de actores que tienen temor de que puedan ser procesados en el corto plazo, con el presidente de la Comisión de Fiscalización, que recuerden que fue destituido en su cargo de Contralor General de la República por presunción de graves delitos y fue destituido por unanimidad en el Congreso, es la persona que hoy día, primero, ha sido elegido presidente de la Comisión de Fiscalización, con lo cual cabría preguntarse qué clase de Congreso tenemos, que en lugar de poner y elegir en la Comisión de Fiscalización al congresista más probo, elige al congresista más cuestionado. Y desde esa posición de presidente de la Comisión de Fiscalización, y estando en una investigación en curso, en lugar de seguir el proceso de la investigación, mete unas pruebas aparentemente muy importantes en el pleno del Congreso, con la venia del presidente del Congreso, para tratar de generar una vacancia express. En esas estamos, y obviamente esto tiene un objetivo, y el objetivo principal es intentar que el presidente del Congreso, el señor Merino Lama, se vuelva presidente de la República para poder quitar los obstáculos de una convocatoria de elecciones que ya está dada, alargar su periodo y tener más protección de inmunidad parlamentaria. Así de triste es el conflicto que estamos enfrentando. Y cabría preguntarse en todo este contexto cuál es la responsabilidad del presidente Martín Vizcarra, porque obviamente quien se erigiera como un líder en la lucha contra la corrupción va a pagar caro el costo de enfrentar una situación como la que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que podemos ver? Primero, varios contratos a un impresentable que se llama Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Segundo, 3 audios en los que en 2 de ellos se puede escuchar al presidente de la República coordinando la información respecto de lo sucedido. Algunos podrían interpretar que esa coordinación con la secretaria general de Palacio y con su asistenta es una coordinación de versiones ante el Ministerio Público, y podría interpretarse un poco forzadamente que es una interferencia con los procesos de investigación penal. Entonces merece una investigación. Pero miremoslo claro, el proceso ya estaba en investigación en el Ministerio Público antes de los audios y ya estaba en investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Qué cambia la situación esos 3 audios? La verdad es que nada. Y por lo tanto los procesos tienen que continuar. El presidente de la República no puede ser investigado durante su mandato. Así que todas las investigaciones tienen que realizarse después del 28 de julio. Lo que tenemos es que lo único que está en juego en este momento en el Perú es un grupo de congresistas que está seriamente acusado y que tiene serios problemas con la justicia y que están tratando de extender su inmunidad parlamentaria, y que por lo tanto sobre esa base están tratando de vacar al presidente de la República. No hay mucho más que discutir, y es lamentable que en el medio de la pandemia más mortal que hemos tenido en los últimos 200 años y con la situación de crisis económica más grave, el Perú en este momento tenga un factor más de inestabilidad, cuando lo que querríamos sería a un Congreso y a un Poder Ejecutivo poniéndose de acuerdo de cómo darnos a todos el bono universal que tanto necesitamos. En lugar de eso, lo que tenemos es un choque de trenes que nos acerca más al abismo que a la salida del túnel.
Este viernes va a ser importante que se movilice la ciudadanía para evitar una vacancia presidencial que no necesitamos en un momento en que somos los campeones mundiales del COVID y enfrentamos la recesión más grande de la historia de la República desde la guerra con Chile.